Bienvenidos a los desayunos útiles de Somos Uruguay. En minutos nada más, el ministro de Economía y Finanzas, contador Danilo Astori, se va a referir a la plataforma política, económica y social del Uruguay que avanza, aquí en el ballroom del Hotel Sheraton. Somos Uruguay. ¿Qué podemos esperar desde la óptica de un intendente de lo que puede hablar el ministro de Economía? Bueno, para nosotros la evolución de la economía nacional sin duda repercute en lo que son las expectativas también de carácter departamental. Evidentemente, cómo transcurran estos años que vienen nos obliga a nosotros a redefinir algunas orientaciones, a tener la misma puntería, pero ir midiendo muy bien lo que son las velocidades. Ha planteado que el Uruguay va a crecer en el orden del 2,5%, en una región que no crece. El desarrollo como tal debe ser un concepto que no solo se concentre en las grandes ciudades, que permee el interior y que genere capacidades locales. Cuando hablo de capacidades locales de infraestructura, pero también de capacidades humanas, de conocimiento, de investigación. Bueno, hoy va a ser una presentación seguramente que tiene que ver con el rumbo estratégico que Uruguay ha venido siguiendo en estos últimos 10 años y que continuará siguiendo durante este periodo de gobierno. Rumbo estratégico que tiene que ver con seguir generando condiciones para el crecimiento inclusivo. En esta última década Uruguay creció al cuádruple del promedio de crecimiento de la segunda mitad del siglo XX, al mismo momento que mejoraba los indicadores de igualdad, de cohesión social, disminuyó la pobreza. Continuar en esa senda es absolutamente relevante para nuestro país y seguramente la presentación tendrá que ver con estas cosas. Bueno, muy buenos días tengan todos. Me sumo a los saludos que hacía Mario Lev y les agradezco tanto a todos que estén aquí presentes, así como, por supuesto, a Somos Uruguay, al ciclo Desayunos Útiles, que me tocó, como recordaba Mario, inaugurar hace ya más de 10 años, que me ofrezca esta nueva oportunidad para referirme a temas que nos importan a todos. También me sumo al sentido recuerdo que nos proponía Mario hacia ese querido amigo que fue y que seguirá en nuestro recuerdo, Jorge Iribarne Garay. Vaya entonces nuestros sentimientos de pesar, de condolencia y de recuerdo. No he venido a hacer una colecta para el presupuesto. Por las dudas, si este símbolo que está acá sugiere que estamos buscando recursos extraordinarios. Hemos venido, como señala la convocatoria de esta charla, a hablar de un país que avanza. Ese país que avanza es el nuestro, es Uruguay, y que se propone seguir avanzando, orientando esa trayectoria con un programa por el que votó la ciudadanía uruguaya, y cuyo cumplimiento es hoy nuestro principal y excluyente objetivo político. Queremos cumplir con el pueblo uruguayo y con su expresión democrática en las últimas elecciones. Y voy a hablar también, vamos a referirnos a lo que es la expresión fiscal y financiera de ese plan de gobierno que es el presupuesto. Quiero aclarar desde ya que no hemos venido a quejarnos por las dificultades que puedan existir hoy dentro y fuera del país. Hemos venido, en cambio, a fundamentar las acciones que estamos desarrollando. Hay que actuar y encarar y avanzar en las buenas y en las malas. No hay que ser autocomplacientes en las buenas ni quejarse en las malas.
simplemente hay que trabajar. Y hay que trabajar a la luz del programa que nos orienta, sabiendo que en la vida de los países, sobre todo en un país como el Uruguay, nunca nada está explicado desde afuera, ni exclusivamente desde adentro. La vida de los países siempre es una articulación de diferente sentido, de diferente intensidad, entre objetivos externos, características externas, que están muchas veces fuera del control de las políticas internas de los países, y las conductas, las definiciones que estos están tomando precisamente al definir y practicar políticas públicas. Un repaso, en primer lugar, a los lineamientos de nuestro proyecto nacional, que vale la pena repetir una vez más y que son fundamentalmente 3. Crecimiento inclusivo, en primer lugar, apuesta a la calidad, en segundo lugar, y apertura del país, no solo de la economía, del país al mundo en su conjunto. Crecimiento inclusivo quiere decir, como tantas veces lo hemos planteado, aquel crecimiento que no somete a la agenda de derechos de la ciudadanía y especialmente de los más humildes, que no es un subproducto de la evolución económica, sino una condición de la misma. Apertura y calidad que se potencian mutuamente. La calidad porque un país pequeño como Uruguay no puede aspirar a jugar en el terreno de las cantidades. Y sí tiene que proponerse promover la excelencia en cada una de las responsabilidades que nos toca encarar en la vida a los integrantes de nuestra sociedad. Y apertura no solo para recibir inversiones, no solo para vender y comprar, también apertura política para estar presentes como la semana pasada en las Naciones Unidas, siendo protagonistas de un debate sobre el mantenimiento de la paz en el mundo y los temas ambientales en sus más recientes concepciones. Eso es apertura y eso es colocación del país en la inserción internacional. Siempre con la mentalidad del cambio estructural presente. Porque sin cambio estructural no hay estrategia. Y sin estrategia no hay transformación de la sociedad. Y por cambio estructural entiendo aquel que va directamente a los factores de larga duración de una sociedad. No a los circunstanciales, no a los coyunturales, a los que duran, a los que marcan una etapa, a los que se proyectan hacia el futuro por largo tiempo y caracterizan las etapas históricas por las que atraviesan los países. El último ejemplo de este concepto es el proceso de inclusión financiera, cuya reglamentación más reciente se ha conocido en los últimos días en cuanto al cobro de ingresos y de arrendamientos, pero que tiene un alma fundamental que es la democratización del acceso de los sectores más humildes a cobros, créditos y pagos electrónicos, a un sistema financiero respecto al cual siempre han sido ajenos. Y ese es un cambio muy profundo de este país. Un cambio que ha sido estimulado por importantes estímulos tributarios y que al mismo tiempo supone esperar la ampliación y la diversificación del acceso al consumo de los sectores más postergados. Naturalmente, el acceso a los instrumentos de pagos electrónicos, pero también efectos muy importantes para la sociedad
como es el estímulo a la oferta de nuevos productos financieros, la mejora de la formalización de la economía y hasta una contribución también a progresar en el campo de la seguridad pública. Esto es un cambio estructural. Lo menciono porque es el último ejemplo, pero el Ministerio habrá de seguir concentrado en este camino en el marco de su estrategia, además de las labores imprescindibles que recién mencionábamos en el terreno del control de las finanzas y, naturalmente, los equilibrios macroeconómicos, que nunca han sido fines en sí mismos, pero que son absolutamente imprescindibles. Habrá que seguir por este sendero porque el país tiene desafíos muy importantes pendientes. Repitámoslos una vez más. Tiene pendiente el desafío de mejorar sustancialmente nuestra capacidad humana. El desafío de la educación, de la promoción del conocimiento, del desarrollo cultural, sin los cuales la apuesta a la calidad no tiene sentido. Tiene el desafío de la capacidad física y la mejora infraestructural en todos los terrenos, los transportes, las comunicaciones, los servicios portuarios, la energía. Proyecto al cual se dirige el ambicioso plan de inversiones que el país ha presentado en la persona de nuestro presidente de la República hace poco tiempo. Tiene el desafío de promover cambios en la estructura productiva del país, enriqueciéndola, diversificándola, y tiene el enorme objetivo de fortalecer la inserción internacional de un Uruguay cuyo lineamiento estratégico es la apertura y no puede desaprovechar la increíble cantidad de oportunidades que el mundo está generando en este momento a través de lo que se ha llamado el plurilateralismo, que ofrece por doquier oportunidades de inserción con beneficios, resultados positivos indudablemente para el país, y que tenemos, sin olvidar nuestra responsabilidad en la región, que saber aprovechar en los tiempos que vendrán. Si hay algo que extrañé cuando vivimos en el exterior, es la sobremesa. La verdad es que todos los domingos pueden ser iguales. Pero yo siempre me voy con un sabor distinto. Té Canarias, nuestra manera de tomar té. La vida está llena de oportunidades. Están por todas partes, esperando a ser descubiertas. En Scotiabank creemos en las oportunidades. Llevamos más de 100 años ayudando a nuestros clientes a descubrir sus oportunidades en la vida, en sus finanzas y en su futuro. Porque cuando crees que todo es posible, entonces lo puedes lograr. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr. Tenemos dificultades externas e internas. Las dificultades no están viniendo solo de afuera, también las tenemos adentro. Las de afuera, obviamente, en primer lugar hay que mencionar la desaceleración de todas las economías emergentes, las llamadas economías emergentes. El deterioro significativo, profundo, yo diría inédito, que ha experimentado nuestro gran vecino Brasil, no solo desde el punto de vista económico, que están mostrando registros muy preocupantes por lo inéditos y por lo negativos, sino también por la fragilidad política que está presentando nuestro vecino, y que hace que se conforme una situación en la región que trasciende
largamente a Brasil para extenderse en particular sobre todo el territorio vecino y en particular el nuestro. Ni las noticias sobre la recuperación evidente de la economía de Estados Unidos, ni la cautela de la Reserva Federal que hasta ahora ha mostrado en cuanto a sus definiciones sobre la tasa de interés, han sido suficientes, y esto es notorio también, para mitigar la aversión a riesgo que se verifica en todos los mercados financieros internacionales y la consiguiente incertidumbre y volatilidad global que caracterizan al mundo económico de hoy. Pero no es solo dificultad externa la que tenemos, también tenemos dificultades internas. Y señalo 3. Primero, la economía uruguaya también está viviendo un proceso de desaceleración evidente. Quiero señalar que en el primer semestre de este año, Uruguay creció 2.2% respecto a igual periodo del año pasado. Y subrayo una vez más que el registro negativo del segundo trimestre está explicado casi en su totalidad por un factor circunstancial, que es la baja generación de capacidad eléctrica del país, lo cual significa menor valor agregado nacional, por lo tanto, menor producción nacional y una caída de la producción. Pero es un factor absolutamente coyuntural. Hay que reconocer la desaceleración del país, pero no hay que magnificar ni extralimitar los juicios al respecto, ignorando la incidencia de factores circunstanciales. Y es por eso que nosotros mantenemos nuestra meta de crecimiento que está contenida en el presupuesto y que marca un promedio de crecimiento para todo el periodo, promedio razonablemente cuidadoso de 2.7%, arrancando en el 2,5% actual para ir aproximándonos a un 3% hacia el fin del periodo. La segunda dificultad son las presiones inflacionarias preocupantes que tiene el país. No obstante la desaceleración que ha mostrado el último registro conocido hace pocas horas, tenemos que seguir luchando sin tregua contra este desequilibrio fundamental. Y la tercera es un resultado fiscal que consideramos insostenible y que hay que combatir. Muchas veces me recuerdan que personalmente, disculpen que hable en primera persona, señalé que este era un déficit manejable y me marcan que lo dije en la campaña electoral, y es verdad, solo que lo sigo diciendo. El déficit fiscal es manejable, el detalle es que depende de cómo lo manejemos y lo tenemos que manejar para reducirlo. El país ha construido fortalezas y esto en el momento del análisis y de la proyección no lo podemos olvidar. La primera fortaleza que ha construido el país es que ha hecho esfuerzos muy importantes con resultados positivos en la diversificación de su estructura productiva y comercial. Hoy en el Uruguay han surgido nuevos sectores de producción de bienes y de servicios. Quizá todavía manteniendo un perfil o una manifestación relativamente modesta, pero están allí, mostrando que el Uruguay puede promover y desarrollar estos sectores nuevos de actividad. También ha diversificado su comercio, llegando hoy a un número muy importante de mercados del mundo y ha agregado conocimiento,
a su producción y por lo tanto a su comercio. Yo hablaba de sectores nuevos, quiero poner dos ejemplos bien distantes. En el terreno de los bienes, la industria farmacéutica es uno, la producción audiovisual es otro. En el terreno de los servicios, los llamados servicios globales, siguen mostrando persistentemente y a pesar de todos los pesares, un dinamismo muy importante para el Uruguay. Y esta es una fortaleza que no podemos ignorar. Segundo, el país ha construido solidez financiera. Una solidez financiera que yo no recuerdo en toda nuestra historia contemporánea y que puede ser indicada en base a diferentes herramientas o instrumentos. Para empezar, la deuda neta y su proporción respecto al Producto Bruto Interno. Nunca habíamos tenido en esta historia contemporánea un registro tan bajo como el que tenemos ahora. Nunca hemos tenido los grados de liquidez que tenemos ahora. Nunca hemos tenido una proporción tan alta del endeudamiento denominada en moneda nacional, eliminando el consiguiente riesgo de tenerla en una moneda que no controlamos. Obviamente tampoco, nunca, el 85% de nuestra deuda pública estuvo contraída a una tasa fija de interés, eliminando otra posibilidad de riesgo desde este punto de vista. En tercer lugar, el país ha construido fortaleza institucional. Esto incluye modernización y especialización de las instituciones. Si algún día nos dedicáramos, no lo voy a hacer hoy para concentrarme en los temas a los que quiero dedicarme, una lista cuantitativa y cualitativa de eso que hemos llamado cambios estructurales y su repercusión sobre las instituciones del país en los últimos 10 años, créanme que nos sorprenderíamos. El país ha cambiado mucho sus instituciones en el sentido de fortalecerlas. Y ese es un activo fundamental que le es reconocido al país en todo el mundo. Y cada vez en un más amplio alcance del entorno y el escenario global. Y esta fortaleza institucional que identifica al Uruguay y que se puede también, como veremos enseguida, calificar desde el punto de vista de muchos indicadores, es un activo que Uruguay tiene que cuidar muchísimo. Y en cuarto lugar, y lo he dejado expresamente para el final porque opera como una síntesis de todo lo que he señalado hasta ahora, Uruguay se ha diferenciado, no solo diversificado, se ha diferenciado respecto a un entorno complicado, sobre todo al más cercano. Y hay muchas maneras de aproximarse a esta diferenciación. Una de las maneras, precisamente, es que hoy Uruguay ha sido calificado con grado inversor y no solo en el escalón mínimo, sino por encima del escalón mínimo por las principales firmas calificadoras de riesgo. En los últimos tiempos de volatilidad y de incertidumbre, Standard & Poor's, que es una de las calificadoras a las que estoy haciendo referencia, le bajaba la nota a Brasil y se la subía a Uruguay al mismo tiempo. Y eso es diferenciar al país. Es decir, este país es distinto, está funcionando con diferencias respecto al entorno. Pero déjenme decirles que además, si tomamos el periodo que corre desde comienzos de 2014 hasta el momento actual, esta misma calificadora de riesgo que acabo de mencionar le subió la nota a 6 países emergentes. 6. 2 de esos países en todo el mundo ya tenían grado inversor. Uno era Uruguay y el otro Eslovaquia.
Lo que quiero destacar es que es en el periodo de mayor volatilidad e incertidumbre que se recuerde mucho tiempo, a Uruguay le suben la nota. Esto hay que cuidarlo, esto es un tesoro, es quizá uno de los capitales intangibles más importantes que tiene Uruguay para seguir dándole trabajo a sus compatriotas y para que los compatriotas que viven peor tengan una mejor condición de vida. Esto es una llave hacia ese camino. Y esta llave hay que guardarla en un cofre muy seguro y no ponerla en riesgo jamás. Este país que se modernizó institucionalmente ha sido distinguido en los últimos días por el Banco Mundial. El 25 de septiembre, hace muy pocos días, el Banco Mundial publicó indicadores de gobernanza mundial. Son 6 indicadores. En 5 de esos 6 indicadores, Uruguay no solo tiene una nota alta, sino que está mejorando. Y esos indicadores son estabilidad política, calidad regulatoria, Estado de Derecho y respeto al Estado de Derecho, control de la corrupción y efectividad del gobierno. Esto es un país que se diferencia. Entonces, con estas fortalezas, nosotros afirmamos sin ninguna duda que Uruguay no solo está creciendo, sino que va a seguir creciendo. Y la piedra angular fundamental es el crecimiento. Piedra angular fundamental para articular desafíos con restricciones. Uruguay no está en crisis, Uruguay no está en recesión, la economía uruguaya no está planchada, que es un adjetivo que he escuchado de parte de algunas voces en los últimos días. El fundamento más genuino que yo puedo dar, más allá de predicciones, es precisamente el comportamiento de la inversión. ¿Qué fundamento más genuino para apoyar las perspectivas de crecimiento hay que no sea la inversión? Es el que elegiré siempre para hablar y discutir sobre posibilidades de crecimiento. Y la verdad es que los números de la inversión hoy, en la actualidad de este país con dificultades, no solo no son malos, sino que son muy auspiciosos. Menciono 2 o 3, nada más. En los 8 primeros meses de este año, los proyectos auspiciados y estimulados por la Comisión de Aplicación de la Ley de Inversiones crecieron un 28% respecto a los 8 meses del año pasado, a los 8 primeros meses del año pasado. Y el volumen de la inversión asociada a estos proyectos, que en número crecieron de esa manera, aumentó 15% en 8 meses. La inversión del exterior ha mantenido un excelente comportamiento. Yo voy a comparar ahora el primer semestre de este año con el último semestre del año pasado. Ustedes se preguntarán por qué no comparo primer semestre de este año con primer semestre del año pasado. No lo comparo por una sencilla razón. En el primer semestre del año pasado todavía estaba el efecto de la construcción de la planta de Montes del Plata, que tergiversa toda comparación. Y por eso elijo comparar el primer semestre de este año contra el último del año pasado. Y el resultado también es sorprendente, porque la inversión del exterior en este primer semestre respecto al anterior creció 13%, totalizando 1.250 millones de dólares en el primer semestre de este año. Este es un país planchado. Un país que recibe 1.250 millones de dólares de inversión del exterior en 6 meses. Es un país planchado.
was fascination, I know, and it might have ended right end at the start. Just a passing glance, just a brief romance, and I might have gone my way, empty heart. It was fascination, I know, seeing you along with the moonlight above. Then I touch your hand, and next moment I kiss you. Fascination turned to love. Con una flota moderna y de última generación, trabajamos al servicio de nuestros pasajeros. Somos una de las aerolíneas más puntuales del mundo. Porque pensamos en ti, Air Europa es una compañía certificada en seguridad, calidad y medio ambiente. Te llevamos a más de 45 destinos. Air Europa, tu compañero de viaje. Se anuncian inversiones muy importantes en el país. Menciono la última que debe estar en la memoria de ustedes porque se publicó hace pocas horas. El grupo Enjoy del Hotel Conrad de Punta del Este va a realizar una inversión de 220 millones de dólares ahora, a corto plazo. Seguramente porque sabe que el gasto de turistas en el Uruguay en los primeros meses de este año creció 7% respecto al año pasado, totalizando 1.138 millones de dólares de mayor gasto este año respecto al pasado. ¿Se viene a hacer turismo a un país planchado? La conciencia clara acerca de la importancia de los equilibrios macroeconómicos, que califico como imprescindibles, es absolutamente importante a los efectos de definir los caminos a seguir por el país. Y el corazón de esos equilibrios macroeconómicos, que tiene que estar en la base de nuestra estrategia presupuestal, es precisamente la clave para hacer posible lo que nos hemos propuesto realizar y, por supuesto, las proyecciones de futuro. Y aquí estoy hablando, en primer lugar, de política monetaria, estoy hablando de política cambiaria, estoy hablando de política fiscal y estoy hablando de política de ingresos. Es absolutamente crucial saber que cuando se habla de equilibrio se apunta en lo fundamental a la coherencia que tiene que existir en el manejo de estos instrumentos. Y naturalmente, esta es la base de nuestra estrategia presupuestal, esa que parte de la base de una definición clara de prioridades: educación,
infraestructura, cuidado, seguridad pública, son, entre otros, los objetivos prioritarios del presupuesto. Pero sin la consistencia que tiene que derivarse del corazón de los equilibrios macroeconómicos, esto no será posible. Digo más, hay momentos en la historia de los países en los que tan importante como pretender avanzar es defender lo que se conquistó hasta ahora, es defender lo logrado hasta ahora. Y eso no hay que perderlo nunca de vista, entre otras cosas, porque tiene que ver con la flexibilidad con la que se manejan los instrumentos y los objetivos que se asigna a cada uno. Nosotros vamos a seguir practicando una política monetaria contractiva, como en muchas oportunidades ha manifestado ya el presidente del Banco Central, y que tiene maneras muy claras de expresión. El agregado fundamental de referencia de la política monetaria es muy sencillo, es el dinero en poder del público, los depósitos a la vista y los depósitos en caja de ahorro. Y ese volumen de medios de pago aumentó en el último trimestre 7%. Lo cual está absolutamente en línea con una política monetaria que tiene que actuar precisamente para ayudar a combatir las presiones inflacionarias en el país. En materia cambiaria, hemos venido acompañando las tendencias internacionales que no podemos ignorar, pero tampoco queremos transmitir a los uruguayos y al funcionamiento interno de su economía, factores que son circunstanciales, que no hacen a los fundamentos de precisamente las actividades a las cuales nos estamos refiriendo. Y el Banco Central ha hecho eso. El Banco Central acompañó la tendencia a la apreciación de la moneda norteamericana, pero evitó transmitir a la economía uruguaya factores circunstanciales como el cambio de portafolio que legítimamente algunos agentes quieren llevar adelante. O una situación que todos deseamos que no sea estructural, como es este clima muy negativo que se está viviendo en Brasil. Nosotros no podemos transmitir al interior de la economía uruguaya los factores que explican la crisis brasileña o el cambio de portafolio de agentes internos. Y tenemos que ir acompañando suavemente, sin saltos bruscos, precisamente la tendencia internacional. Y eso es lo que se ha hecho en materia cambiaria. En tercer lugar, ya lo he señalado, la política fiscal para nosotros es el ancla de esos equilibrios que mencionaba recién. Y es fundamental mejorar el resultado de la política fiscal. Y nos lo hemos propuesto en un presupuesto que promueve, entre otras cosas, una reducción del déficit que hoy tenemos. Y finalmente, en materia de ingresos, la flexibilidad que estamos promoviendo es una flexibilidad coherente con el manejo de los otros instrumentos. Y aquí también se explica claramente aquello de hay momentos en la vida en que es fundamental no olvidarse de lo que se conquistó hasta ahora y manifestarlo en la jerarquía de los objetivos. Hoy, defender las fuentes del trabajo es tan importante como lograr progresos en materia de ingresos y en materia laboral para todos los uruguayos. La misma jerarquía. No estoy proponiendo que un punto de vista desplace al otro. Estoy proponiendo que son tan importantes uno como el otro y que eso tiene que reflejarse en términos de la flexibilidad que estamos manejando.
Y hemos, sobre estas bases, en este presupuesto, adoptado la actitud cautelosa de promover incrementos solamente para los 2 primeros años del proceso, de modo de tener la oportunidad, y ahora voy a fundamentar por qué, de realizar los correspondientes análisis y evaluaciones que todo presupuesto que pretende ser cumplido tiene que tener. Y llegar a la segunda parte del periodo con un caudal de información, de análisis y de elementos de juicio que nos permita seguir diciendo estamos defendiendo lo conquistado hasta ahora y estamos procurando mejorarlo. Vamos a estar en mucho mejor condición de decir esto dentro de 2 años que ahora. Entre otras cosas porque, vuelvo a repetir y disculpen la insistencia, el panorama actual tiene incertidumbre y tiene volatilidad. Esto es cambios muy rápidos y muchos cambios. Entonces, si este es el panorama de los instrumentos de la política, yo quiero comenzar por decir que no renunciamos a ningún objetivo. No renunciamos a ningún objetivo para fortalecer los otros porque creemos que esto sería un profundo error. Y cuando decimos no renunciamos a ningún objetivo, estoy hablando de crecimiento y competitividad, que son 2 trayectorias que van conjuntamente, la competitividad de la producción y el crecimiento. Estoy hablando de la estabilidad de precios. Estoy hablando del resultado fiscal. Estoy hablando del empleo y estoy hablando de la distribución del ingreso. No renunciamos a ningún objetivo. Y yo decía que es un error hacer esto, porque quien renuncia a objetivos que están absolutamente articulados entre sí, está, por un lado, comprometiendo la consistencia entre todos ellos, que es clave, y por otro lado, está contribuyendo a destrozar las posibilidades de que los demás actúen en el sentido que queremos. ¿Alguien puede sostener que se puede invertir en un contexto inflacionario? ¿Alguien puede demostrar que es posible mejorar el resultado fiscal en medio de un desorden de precios? ¿Alguien puede señalar que el tipo de cambio nominal, ese que está en la pizarra, es el único factor a tener en cuenta para definir el tipo de cambio real, que es el que indica la posibilidad de competitividad del país, mejore y al mismo tiempo seamos capaces en el Uruguay de mejorar nuestra performance comercial? ¿Se puede ignorar que la reducción de deuda importantísima que ha venido haciendo el Banco Central con la utilización de sus reservas no tiene efectos fiscales? Dada la situación de nuestras empresas públicas, ¿se puede afirmar que una mayor devaluación puede compensarse con una rebaja de tarifas? Yo dejo planteadas estas preguntas, a las cuales les daría, en todos los casos, respuestas negativas, y son los fundamentos para seguir insistiendo que no renunciamos a ningún objetivo y que es en el equilibrio de los mismos que estamos basando la conducción de nuestra política económica. Es un problema de coherencia y de equilibrio entre todas estas herramientas. Es, y aquí voy a señalar un elemento importante, un problema no solo de equilibrio entre instrumentos, donde ninguno puede fallar o desafinar, sino un problema de lapsos muy cortos. Cuando una situación es volátil e incierta,
los lapsos de las decisiones son muy pequeños, muy pequeños. A veces es cuestión de horas incluso, cuando no de pocos días. Y lo que va cambiando no es la orientación del manejo de un instrumento, sino apenas el énfasis que se pone en cada uno. Yo incluso hablaría en estos términos utilizando la palabra dosis. Administrar las dosis de esos instrumentos permanentemente en lapsos muy breves que exigen definiciones oportunas. Nosotros no tenemos un modelo, lo he dicho muchas veces. Nuestra referencia no es la economía o el estado del bienestar tan criticado en los tiempos que corren. Y no tenemos modelo porque no creemos en esas construcciones cerradas, inflexibles, históricamente muy asociadas a experiencias fracasadas, que van desde un estatismo dominante al reinado irrestricto de las leyes del mercado, pasando por ajustes fiscales con cataratas de impuestos y un gasto público inocuo respecto a las necesidades sociales. Preferimos y preferiremos siempre la definición clara del rumbo, de la orientación. Un rumbo y una orientación basados en valores superiores. Estoy hablando de la libertad, de la justicia, de la democracia, de la participación, de la prosperidad. Conjunto en el que tan importante como cada uno de esos valores es la misma jerarquía entre los mismos. La misma jerarquía que significa que si se lastima uno, sufren todos. Yo no quiero renunciar a un poco de libertad para tener un poco más de justicia. No se puede. Cae el modelo, cae la concepción, cae la orientación que estamos siguiendo. Y por eso hablamos de la misma jerarquía entre los valores y la articulación compacta entre todos ellos. Proceso en el que cada paso cuenta. No hay atajos tentadores pero traicioneros. Cada paso cuenta y cuenta igual que los demás y se apoyan los precedentes. Ningún paso es más importante que el conjunto. Y es el conjunto de esa trayectoria el que va explicando los avances. Ahora bien, gobernar es buscar conductas coherentes con los objetivos que se persiguen. Los países no los cambian los gobernantes, los cambian los integrantes de la sociedad. Y buscar conductas coherentes con el contenido de nuestras políticas significa saber de antemano que nos vamos a encontrar con conductas deseadas y no deseadas. Nos vamos a encontrar con conductas coherentes y contradictorias con lo que queremos. Nos vamos a encontrar con conductas esperadas y sorprendentes. Así es la vida de la sociedad. ¿Y un gobierno qué busca? Un gobierno busca estimular aquellas que resulten coherentes con el proceso que se desea llevar adelante. Y esto no puede ser analizado con el enfoque de las ciencias exactas, como la matemática, la física, la química. Yo no puedo meter a la realidad en un tubo de ensayo, aislarlo del medio social y analizar lo que pasa adentro para tomar decisiones. Eso no se puede hacer, porque esas conductas no solo están fuertemente influidas por el medio social en la que tienen lugar, sino que a su vez juegan un papel sobre el medio social en el que tienen lugar. Así son las actividades humanas.
y la economía es una actividad y una disciplina humana por excelencia. Entonces, gobernar es buscar esas conductas y, sabiendo que esto ocurre, administrar el poder, que está encerrado muchas veces en los instrumentos de la política para buscar esas conductas coherentes. Solo que en la sociedad, como decíamos recién, va a haber conductas contradictorias y algunas de ellas estimuladas desde el poder, no del gobierno, pero de la sociedad, por gente que está persiguiendo otros objetivos. Y entonces hay una batalla por las expectativas, en la que el gobierno procura obtener aquellas que resulten de acuerdo con sus objetivos y otros agentes procuran objetivos diferentes y hacen jugar expectativas con un sentido diferente. Yo voy a pedir a esta altura del análisis, que ya es la reflexión final, que no se tomen estas palabras, ni directa ni indirectamente, como una censura a quienes analizan la sociedad. Estoy señalando que juegan un papel importante y preocupante aquel tipo de predicciones que no repara en que los lapsos en juego son muy cortos, como decíamos antes. Es cuestión de horas y de días, los énfasis, las dosis con las que se manejan los instrumentos de política económica y contribuyen a generar expectativas que corren el riesgo de la llamada profecía autocumplida. Yo no creo que hoy se puedan hacer predicciones con un horizonte largo de tiempo, obviamente. Yo creo que hoy hay que concentrar el análisis en las características que la circunstancia externa e interna que vive el país está marcando. Mucha velocidad, lapsos muy cortos y no jugar con expectativas de largo plazo que no encuentran fundamento en la evolución diaria, cotidiana de la economía uruguaya, que debe ser un factor determinante de los resultados a los que se arriben. Y aquí permítanme que diga, no hay diferencia entre técnica y política. No se puede decir lo mío es una apreciación técnica, porque toda apreciación técnica que influya sobre expectativas de la sociedad tiene efecto político. No partidario, efecto político. Efecto político quiere decir efecto sobre las relaciones entre los seres humanos, los resultados de esas relaciones y el acceso a los frutos del crecimiento y a la agenda de derechos de la sociedad. Muchas veces se suele decir en procesos complejos de este tipo, tenemos que tener una batalla por la opinión pública para comunicar de la mejor manera posible lo que estamos haciendo. Yo creo que además de una batalla por la opinión pública, el gobierno está librando una batalla por las expectativas. Expectativas coherentes con el programa por el que votó la ciudadanía uruguaya. Estamos muy tranquilos porque en esa batalla participamos con un arma fundamental, que es la confianza y la autoestima colectivas que el Uruguay, todos los uruguayos, hemos sabido construir durante el transcurso de los últimos años. Muchas gracias. ¿Algún concepto que le haya quedado resonando de Danilo Astori? Bueno, creo que fundamentalmente lo que nos queda resonando a todos es que no estamos en una recesión ni en una crisis, que estamos en una economía
que debemos mejorar lo que es el déficit fiscal, pero que el país va adelante y que tiene una conducción seria. Fundamentalmente marca la claridad del rumbo y de saber bien claro dónde vamos y cómo las herramientas no hay que utilizarlas dogmáticamente, sino en las dosis adecuadas, como decía el ministro, de acuerdo a esa volatilidad que tiene la situación internacional.